El otro día leía un tuit de Nona Fernández, gran escritora, dramaturga, actriz, que decía que esta conmemoración la estamos construyendo entre todes, ¿no? Desde quien genera un encuentro, un diálogo, quien genera una exposición, quien está desarrollando una muestra de cine. Y el mundo del podcast ha sido también muy virtuoso en este sentido, también para levantar, y nosotros en la radio estamos transmitiendo varios podcasts, algunos producidos por nosotros mismos, otros por otras organizaciones, para levantar la memoria cotidiana. Y creo que también ha sido un espacio de mucha potencia para que quede muy claro que el golpe de Estado y la dictadura no fue algo que afectó solamente a quienes fueron exiliados, torturados, desaparecidos y sus familias, sino también a la comunidad completa, ¿no? Y eso, por supuesto, es muy real también en la Universidad de Chile y particularmente en la Facultad de Artes de nuestra universidad, en donde desde el 11 de septiembre del 73 hubo movilización de estudiantes, funcionarios, académicos, que empezaron a preguntarse, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer en ese momento? Y Voces de la Memoria es este podcast que está retomando esas historias, 10 capítulos en los que se abordan distintos temas y experiencias en torno a los 17 años de dictadura y que se están emitiendo desde el 6 de septiembre. Y para tener detalles al respecto, estamos con Guillermo Eisner, académico del Departamento de Sonido de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Manuel Vilches, encargado de gestión y vinculación del Departamento de Música de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Antonella. Un gusto nuevamente. Sí, pues un gusto aquí encontrarnos. La radio con el Departamento de Música ha hecho muchas cosas. De eso la próxima semana vamos a estar hablando del Festival de Música Contemporánea que se viene. Pero ahora hablemos de entonces de este podcast, Voces de la Memoria, y del ejercicio entonces que se está haciendo desde la Facultad de Artes de usar el formato podcast para visibilizar y rescatar la memoria y la experiencia de quienes vivieron, ¿no? este proceso, bueno, y cómo eso nos afecta hasta el día de hoy. Guillermo, hablemos entonces del corazón del proyecto y de dónde sale. Bien, bueno, Voces de la Memoria es como tú bien dices, un proyecto que recoge la experiencia de 10 personas, de 10 integrantes de nuestra comunidad de la Facultad de Artes y en particular del Departamento de Música y del Departamento de Sonido de la Facultad, que ambos están instalados en el mismo edificio, entonces comparten, tienen una historia en común y hay mucho ahí que contar también. Entonces, por iniciativa también de Manuel y de Gabriela González, periodista también del Departamento de Música. Y una experta en podcast. Absolutamente, claro, de dramaturgas chilenas, por ejemplo. Surgió esta idea, ¿no es cierto?, de convocar a distintas personas de la facultad, funcionarios, académicos, ex estudiantes, para un poco revivir esos años, lo que fue el golpe, personas que les tocó vivir el golpe en el mismo edificio, como por ejemplo Fernando Carrasco, que hoy en día es el decano de la facultad. Y luego también estudiantes, por ejemplo, no sé, la Pachi Santibáñez, que le tocó sufrir, ¿no es cierto?, la tragedia de ser víctima de la dictadura al final de los 80. Entonces, el podcast, si bien surgió con el hecho del golpe, digamos, después nos fuimos ampliando y básicamente estamos abarcando los 17 años de dictadura y de la experiencia de distintas personas de la facultad en esos años. Ahora, eso es tremendamente importante porque parte de la discusión, y a mí no me deja de sorprender, y lo hemos conversado mucho con distintos agentes que están haciendo trabajos de memoria, es que ¿quién hubiera dicho que en los 50 años íbamos a tener que estar estableciendo temas que se supone que pensábamos superados, ¿no? Como las violaciones a los derechos humanos, como la intervención de Estados Unidos, como las motivaciones de ese golpe? O sea, es que salga un diputado de la República a decir que era inevitable, realmente uno dice, wow, ¿cómo llegamos a esto, no? Y en ese sentido es muy valioso también la idea de no solamente quedarse con el hecho del 11 de septiembre, sino también con sus consecuencias hasta el día de hoy. Y ahí preguntarte, Manuel, ¿cómo ha sido la experiencia entonces de trabajar con estos testimonios y la selección de ellos? Mira, es una mezcla de varias cosas, incluso hasta por qué decidimos el formato, digamos. Varias de las historias las teníamos juntadas de antes, para otras cosas que habíamos trabajado institucionalmente. Y también, claro, en un momento cuando ya
fuimos delineando la lista, dijimos, bueno, acá podemos hacer un viaje cronológico, entonces agreguemos tal persona y tratamos de hacer este recorrido y sobre todo como de tratar de enfocar los matices dentro de esta tragedia y estos dolores. No sé, a mí en particular estos últimos 10 días han sido terribles, así como anímicamente, energéticamente. Entonces, claro, partimos con la gente que vivió la represión en el mismo 11 de septiembre. Después dijimos, bueno, queríamos entrevistar a la profesora Margaño, exiliada, ok. Hans Stein, que también había tenido que salir. Después, alumnos que fueron expulsados. Entonces, yo ahí recordé que habíamos hablado hace 3 años con Patricio Juan, que es un extraordinario compositor, integrante de Quilapayún, muchos años, y que hace 3 años él nos contó su testimonio como público del estreno de la cantata Santa María en la Sala de la Reforma, y en la conversa de 1 hora terminó hablando de cómo lo habían expulsado y cómo Juan Lehmann, un renombrado compositor, era parte del tribunal interventor que lo había sacado de la universidad. Entonces, y el año pasado cuando hicimos el montaje de la población que organizamos en el Departamento de Música, que después se sumó al Teatro Nacional, conocimos a las chicas de Cantamaranto, el grupo que grabó con Víctor Jara. Y ahí supimos de las cosas terribles que les pasaron a algunas de ellas como integrantes de la facultad. Entonces, bueno, quisimos recuperar a Cantamaranto también. Y pasaron hechos como que cuando murió Benjamín Maquena, se empezó a difundir un posteo de una persona que había trabajado en el sello de ON y que fue testigo de cómo Maquena mandó censurar todos los discos de gran parte de la nueva canción chilena. Bueno, gracias a Guillermo nos enteramos que él era exalumno nuestro de la facultad, Julio Ramírez. Y lo contactamos y él ahí, cuando nos cuenta su historia de ese episodio, que nos parecía interesante, pero que él ya mismo lo había contado en un podcast, nos contó que cuando volvió a Chile en el 87, había trabajado en el PEM y el POG. Entonces, para mí, eso fue un flachazo así, viajar 35 años de golpe a los chistes de Hermógenes con H, así como a todo lo que significaba el PEM y el POG para yo, niño de 10 años, que era como una sigla de un empleo medio falso, así medio fulero, que la gente trabajaba, les daban el sueldo mínimo y trabajaban en cualquier cosa porque tenían que bajar los índices de cesantía. Entonces dijimos, bueno, todo eso va, o sea, todo eso es memoria, digamos, dentro de los distintos grados de represión que sufrió la gente y desde las distintas maneras vivenciales. Lo del Apache Santibáñez, yo tenía 10 años, y todo lo que implicó la salida de Federici, que el profe Merino lo cuenta también en el capítulo de los decanos, en fin. Entonces, fue tratar de, como en una pintura, en una obra musical, que Guillermo sabe mucho de eso, encontrar todos los matices, tratar de hacer las curvas narrativas, en fin. Y llegamos al podcast también porque, bueno, muchos de esos testimonios estaban en audio, porque somos una facultad no particularmente pudiente, entonces no tenemos 25 cámaras a disposición, pero sí tenemos micrófonos, tenemos un estudio, tenemos la carrera de sonido, que hay 2 muchachos que hicieron un trabajo fantástico en todo el trabajo sonoro, y bueno, con Gabriela ambos tenemos sus años haciendo radio en distintos lados, entonces, bueno, esto sí, funciona, lo podemos hacer, y nos permitía trabajar además las emociones, el relato, los efectos, en fin, nos permitía hacer algo que nos dejó bastante satisfechos, digamos, profesionalmente, pero también muy, muy emocionados. Escuchaban a Manuel Vilches, encargado de gestión y vinculación del Departamento de Música de nuestra universidad, y estamos también con Guillermo Eisner, académico del Departamento de Sonido, ambos de la Facultad de Artes de nuestra universidad, a propósito del podcast Voces de la Memoria, que ya tiene estrenado 2 capítulos de 10. Así que van a poder seguir escuchándolos, están en Spotify para quienes quieran ir a ellos. Y mientras yo escuchaba a Manuel pensaba en, a propósito de la discusión respecto a los hechos, ¿no? Una de las cosas que ha sido muy importante de hacer es desmitificar ciertas cosas. Y hay 2 mitos a propósito de cosas que tú contabas que a mí me parece que son súper interesantes de revisar. Además de la violencia, además de las violaciones a los derechos humanos y a todas las deudas que hay en ese sentido, a mí me llama muchísimo la atención los mitos económicos, ¿no? Uno que tiene que ver con instalar la idea de que el gobierno de Allende y la UPE fue un desastre en ese sentido desde el inicio. Justo ayer fui a visitar la muestra de cómo diseñar una revolución en la vía chilena al diseño, que está en el Centro Cultural de la Moneda, y es súper impresionante ver cuál era la propuesta desde la industria, desde las industrias creativas, además en términos generales, para el desarrollo de una mejora de vida de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es difícil sostener eso. Y luego, bueno, además está el documental Primer Año de Patricio Guzmán, que lo deja muy claro, y cómo
sin intervención y sin plata estadounidense hubiese sido muy difícil desarmar eso, que finalmente fue lo que pasó. Y por otro lado, el otro mito económico es el gran crecimiento que se supone, el milagro económico de la dictadura, etcétera, a propósito de los dichos de cierto periodista en otro lado, ¿no? La revolución silenciosa de esa época, que le llamaba el... Claro, entonces hablar de la crisis de los 80, la crisis económica, ¿cierto? De los costos, del tremendo nivel de cesantía, de los costos que pagaron muchísimas familias chilenas, incluyendo las nuestras, ¿cierto? También es algo que hay que relevar y es muy interesante el tema de la discusión por la lucha por el discurso que tenemos hoy día, ¿no? Y ahí preguntarte por el ejercicio, o sea, lo incontestable que es la experiencia. O sea, cuando alguien dice, yo viví esto, y esto es lo que yo recuerdo, y tengo las marcas en mi cuerpo, o tuve que vivir afuera por estas razones, ahí aparece algo que es muy potente también. Claro, ha sido muy emotivo porque se empiezan a revelar las historias íntimas, ¿no? Donde justamente esto que era una crisis nacional, digamos, está afectando a cada uno de estas personas que les tocó vivir en distintos momentos y en distintas dimensiones la crisis, el horror, la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, creo que Voces de la Memoria es un ejercicio que como facultad hemos levantado, un poco aportando al ejercicio que hacemos todos, a la construcción de los 50 años entre todos, pero también en particular para la facultad, para nuestra propia comunidad. Porque nuestra comunidad hasta el día de hoy está siendo condicionada y afectada por esa historia. O sea, la facultad era una antes del 73 y luego esa historia cambió. Entonces, y esas historias no se saben muchas veces. Los nuevos estudiantes, incluso nuevos académicos, funcionarios, etc., no conocen esos detalles y entonces ha sido muy importante revelar esas historias que son súper particulares, que son a veces súper domésticas, como la profe Margaño, por ejemplo, contaba cómo ella se quedó sin poder estudiar, sin poder trabajar, cómo se quedó con un hijo de 1 año y tener que irse del país. En fin, o sea, tragedias súper personales. Prohibida de entrar a cualquier dependencia pública. Claro, además, entonces son tragedias muy personales, muy cotidianas, pero que marcan la vida y que marcan finalmente la historia de la facultad y la historia del país también, sin duda. Exacto, que explica cómo llegamos a donde llegamos. Quería matizar 2 cosas de lo que dice Guillermo, que además a nosotros lo que más me impactaba a mí fue primero el daño colateral, primero de cómo esas heridas, para gente que incluso son hoy día o fueron profesionales gloriosos, exitosísimos, no sé, Pachi Santibáñez, Patricio Juan, Luis Merino, Francesca Ancarola. Bueno, en el caso de Francesca Ancarola ya, además ella nos sirvió para contar, qué sé yo, el café del cerro, la bicicleta, porque ella de escolar participó en todo ese mundo, pero los previos, los que fueron destituidos, los que vieron amigas destrozar sus vidas literalmente. En Cantamaranto quedó una integrante que sufrió tal nivel de vejación durante las torturas que una persona que todavía vive en el año 77, que cree que los teléfonos están intervenidos, que hay gente de la DINA detrás de las cortinas. Entonces, ver que ellas mismas dijeran, muchas de nosotros no queremos volver a hacer música, porque la música estaba, porque siendo estudiante de la facultad, la música es como el símbolo lo que las llevó a vivir todo eso. Algunas hijas de integrantes del grupo tuvieron condolencias, problemas que están además concatenados de eso. Entonces, ver cómo esas heridas, que son estas cosas que no tenemos que reabrir heridas, que no tenemos que discutir estas cosas, que hay que mirar hacia adelante. Bueno, para mirar hacia adelante también hay que hacerse cargo de todos esos dolores. Y a nosotros como institución es una cosa que nos permea por todas partes. Yo la semana pasada veía el video que hizo Iyapu en la Salitré, no, en el norte, sí, en el desierto, y que terminó en el Estadio Chile cantando Aunque los pasos toquen. Y claro, está el bajista Iyapu, Carlos Elgueta, con una lámina tocándose en el corazón. Y claro, Luis Enrique Elgueta Díaz, su hermano, músico de Quilmay, estudiante de la Facultad de Artes, como a persona a la que le dimos el nombre del coro tristamental que se trató de hacer hace unos 10 años. Entonces, era como, por eso te digo que todos estos días está una pena espantosa, porque uno mira y estamos como institución, como país, como generación, bueno, los que tenemos familiares que tuvieron que irse, primos, en mi caso, que nunca terminaron de arraigarse acá, que ahora están desperdigados en Alemania, no sé dónde, porque no lograron generar identidad en ninguna parte, en fin, o sea, las heridas son múltiples y yo creo que lo más macabro de todo esto, perdón lo fatalista en que estoy, es que a partir de todo lo que tú has dicho, Antonella, de todo el debate, como la conclusión es, lo van a hacer de nuevo. No tienen ningún problema en hacerlo de nuevo. O sea, todas las amenazas que han hecho en los últimos 10, 15 años, cada vez que se ha querido torcer algo, reencaminar, reencauzar el país hacia cierto lugar más generoso, más amable, es bloqueado, con campañas de desprestigio, con lo que sea.
amenazando con que la presidenta de Chile tiene que renunciar, tratando de sacar a Boric, acusándolo de problemas psicológicos, lo que sea. Son capaces de hacer lo que sea. Como los costos no los conocen, definitivamente. Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, ¿de qué sirve un podcast? Vaya a saber uno. Como esta pelea es muy grande, en realidad. Sí. Y es muy difícil y, claro, uno queda básicamente con hacer lo que puede, lo que debe, lo que siente que hay que hacer. Sí, yo, a Manuel me pasa que por supuesto también lo he pensado y lo que he tenido esta conversación con gente antes y es, bueno, el contexto internacional es distinto. Y aunque los egoísmos locales siguen siendo muy poderosos, hoy día están más solos en términos de que no estamos en una guerra fría donde una de las grandes potencias vaya a sostener económicamente esto. Luego, sí es real, que de hecho el otro día lo hablamos con Baradit en el lanzamiento de su libro, que exactamente habla de esto desde la colonia hasta el presente. O sea, cómo Chile es un fundo y que cada vez que la sociedad civil se organiza, el pueblo empieza a pedir mejoras y buscar una mejor vida, una vida más generosa, como señalas tú, una y otra vez aparece una sanción a aquello, o desde las armas o desde el desdiscurso. Una y otra vez, ¿cierto? Y yo creo que estos años para nosotros ha sido súper evidente a partir de la revuelta, lo que pasó con la primera propuesta constituyente, etcétera. Y ahí, de hecho, iba mi última pregunta que tiene que ver con también este podcast en particular como una herramienta formativa. Porque claro, finalmente somos una universidad y el llamado que hemos tenido desde rectoría hacia abajo para este año es educar para la democracia. Entonces, para cerrar, preguntarte, Guillermo, sobre también la participación de estudiantes en este proceso y ustedes también lo que esperan dejar para las nuevas generaciones en esa línea. Claro, ha sido fundamental porque también este podcast a nivel práctico se instaló como una posibilidad de que estudiantes de sonido en particular hicieran justamente su práctica profesional. Entonces ha sido una instancia muy, muy interesante para que Javier Alfaro y José Miguel Marín, ambos estudiantes de cuarto año de sonido, pongan en práctica sus conocimientos y nos ayuden en toda la producción sonora. Pero al mismo tiempo es como comentaba antes, nosotros queremos dejar un material, un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio vivo de la facultad, de quienes somos, de quienes han sido parte de nuestra historia. Yo recuerdo el 2002 o 2003 debe haber sido el primer año que el 11 de septiembre no era feriado. También fue muy significativo porque hasta ese momento nunca teníamos clases. En un momento eso dejó de ser feriado, afortunadamente, y tuvimos clases a las 8:30 de la mañana con Fernando García. Y recuerdo todos, y Fernando ese día nos contó la historia. O sea, creo que fue el 2003, justo 30 años después. Uh-huh. Y Fernando García, el maestro Fernando García, nos cuenta la historia de ese día en la facultad y cómo les tocó vivir en el subterráneo, en fin, y empezó la represión inmediatamente. Entonces, es una cuestión que forma parte de nuestra historia y que es importante que todos conozcamos, que la compartamos y que aprendamos de ella. Lo que hablamos, o sea, parece ser que hay gente que no ha aprendido nada en estos 50 años, que lo volvería a hacer. Y tenemos que insistir y dar la pelea una y otra vez para que esto nunca más, no es posible que ocurra nunca más en ninguna parte del mundo. Bueno, ahí estamos, en el ejercicio de la memoria, en educar para la democracia, en valorar la democracia, ver todo lo que está en juego y las consecuencias de aquello. Así que les invitamos a que escuchen Voces de la Memoria. Ya hay 2 de sus 10 capítulos disponibles en Spotify y cada miércoles se está liberando uno más, así que se vienen todavía 8 semanas de estrenos. Hemos estado conversando con el académico del Departamento de Sonido de la Universidad de Chile, Guillermo Eisner, y también con el encargado de gestión y vinculación del Departamento de Música, Manuel Vilche. Muchas gracias a los dos por venir a la radio y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella. Nosotros tenemos que despedir este programa de jueves, pero volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Gracias, Pancho. Gracias, Alexis. Gracias.